Hay algo que todos los que crecimos entre los años 80, 90 y principios de los 2000 compartimos. Una época donde los videojuegos no eran gigantes corporativos, sino magia pura, donde un cartucho, un floppy, un CD rayado o un menú poligonal podía definir nuestra vida entera. En esos tiempos el gaming se sentía como un descubrimiento constante, y muchos de esos juegos no solo nos marcaron, construyeron los cimientos de lo que la industria es hoy. Pero antes de continuar y decirte cuáles son los 10 videojuegos que merecen un remake, dejemos algo claro. Esta es una lista personal, sin ningún orden concreto, nacida desde el corazón, desde lo que vivimos y sentimos. No es una verdad absoluta ni pretende serlo. Así que tómatelo con calma, siéntate y disfruta del viaje. Y si al final crees que faltó un videojuego o que uno debería salir para darle lugar a otro, quiero leerte en los comentarios. Cada aporte lo añadiremos a una sección especial para la comunidad porque este canal se construye entre todos. No vamos a revelar aún qué títulos elegimos. Quiero que cada mención sea una sorpresa, un golpe directo al pecho de quienes aún recuerdan esa sensación única de oír encender una consola, ese golpe que te transportaba sin pedir permiso. Hola, soy Rightspeed, canal del gaming retro y remakes. Si tú también creciste rodeado de pixel art, melodías MIDI y mundos que parecían infinitos, entonces suscríbete, porque este canal es tu casa. Y ahora sí, comencemos. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Remake versus Remaster. Antes de entrar en nuestra lista, es importantísimo aclarar brevemente algo que suele confundirse: la diferencia entre un remake y un remaster. Un remaster es básicamente un lavado de cara, se mejora resolución, texturas, iluminación, sonido, pero la esencia del juego, sus animaciones, modelos, mecánicas y estructura sigue siendo prácticamente la misma. Es como pulir un diamante, sin cambiar su forma. En cambio, un remake es construir el juego desde cero, nuevos gráficos, nuevas animaciones, físicas modernas, sistemas de control actualizados, mejoras en IA y diseño, pero respetando la esencia original. Un buen remake no traiciona su pasado, lo reimagina, lo honra, lo hace renacer. Y los juegos que veremos hoy no merecen un remaster, merecen un remake. Uno que haga justicia a lo que significaron para nuestra generación. StarCraft Brood War. Si bien este título no requería de consola, era necesario mencionarlo debido a su importancia. Legado competitivo. StarCraft 1998 no fue solo un RTS, fue la base de eSport. Gracias a Battle.net, Blizzard creó una plataforma centralizada para jugar online, algo revolucionario para su tiempo. Impacto social en Corea. Brood War se convirtió en un fenómeno cultural, generando ligas profesionales, jugadores estrella como Voxer, Jaden y salas de PC, PC Banks o Cybercafé. Profundidad estratégica. Las tres razas Terran, Zerg y Protoss, con dinámicas tan diferentes, crearon un equilibrio asimétrico brillante. La habilidad y la estrategia ganaban sobre todo, lo que mantuvo viva la escena competitiva por años. Motivo para un remake. Aunque exista StarCraft Remastered, un remake verdaderamente moderno podría tener gráficos o traer gráficos actualizados, IA más avanzada, mejores herramientas de matchmaking y un rediseño audiovisual que evoque la nostalgia sin perder ni un ápice de la profundidad estratégica. Pero no me refiero a calcar StarCraft 1 en StarCraft 2, más bien algo mucho más fiel que represente mejor la esencia del juego.
Entre paréntesis, una estética mucho más clásica. Eso es lo que merecemos nosotros, los que vivimos las tardes frente al PC preguntándonos cuánto daño haría un splash en la creep o bien un nuclear launch a un lurker enterrado. Super Mario All Stars. Esa compilación para Super NES 1993 reunía los primeros juegos de Mario de NES con mejoras gráficas, mejores sprites, sonido, física, guardado y corrección de bugs. Mario es más que un personaje, es un icono cultural. Su diseño simple, sus mecánicas asequibles, su música inolvidable, siguen inspirando a desarrolladores y fans hoy. ¿Por qué un remake? Porque All Stars ya fue un homenaje en su tiempo, pero podría rediseñarse como una experiencia moderna, gráficos reimaginados, manteniendo el espíritu, arreglando física, añadiendo campaña inédita o niveles extras derivados de la comunidad. Me imagino algo como New Super Mario Bros. De Wii, pero un Mario que respire con nostalgia, que brille con tecnología actual, recreando y calcando cada nivel o agregando nuevos secretos. Final Fantasy IX y derivados. Final Fantasy IX es para muchos un regreso a la fantasía pura. Puede ser también perfectamente el 8 o el 6, pero el más anhelado actualmente es el 9, y por esto hablaremos de él. Final Fantasy IX tiene mecánicas de RPG clásico, un guión emocional, personajes increíbles como hemos hablado anteriormente de esto en el canal. Esta saga es el pilar de los JRPG y Final Fantasy IX representa un puente entre la era dorada de los 90 y el renacimiento moderno. Un remake permitiría gráficos 3D modernos con textura de acuarela, diálogo regrabado, combate mejorado sin perder su sistema clásico, música reorquestada que evoque esos temas melancólicos que nos marcaron. Al parecer, todo indica que veremos esta entrega en un futuro, ya que existen varios rumores al respecto, pero hoy no nos detendremos aquí. Vamos al siguiente. Resident Evil 1 y 0. Sí, ya hay un remake del primer Resident Evil. Excelente por cierto, pero para nosotros no basta. Los remakes modernos deben ir más allá. Así que sí, en este caso hablaremos de un remake del remake. Resident Evil 0 es particularmente querido por su atmósfera claustrofóbica y su sistema de dos personajes, Rebecca y Billy. Capcom ha demostrado que puede hacerlo y la verdad, con Resident Evil 2 y Resident Evil 4 me queda más que claro. Así es, los remakes posteriores son técnicamente superiores. Es hora de pedir algo aún más ambicioso, que preserve la atención original, pero con gráficos actuales, IA mejorada y animaciones realistas. Un horror clásico, pero hecho para nuestra nostalgia y estándares. De cualquier forma, también debemos estar tranquilos. Posiblemente dentro de poco nos volvamos a encontrar con alguno de estos títulos, según algunos insiders. Metal Gear Solid del 1 al 4. Antes de que me digas y pienses, pero Delta acaba de salir, ¿de qué remake estamos hablando? Ok, pues claro, yo más que nadie lo sé. De hecho, tenemos una reciente serie de mi primera experiencia disfrutando de la historia en dificultad Extreme. Te la recomiendo mucho, te la dejaré en la descripción, ya que estará disponible hasta el día 30 de noviembre del 2025. Posterior a esto, pasará a ser contenido solo para los miembros del canal. Para continuar, Metal Gear Solid es sinónimo de revolución narrativa y de gameplay, sigilo, cinemáticas y personajes complejos. El reciente Metal Gear Solid Delta, el remake de la tercera entrega, ha mostrado que Konami aún puede reinventar su universo con éxito. Por lo tanto, un remake de los otros Metal Gear Solid 1, 2 y 4 haría justicia a la saga. Gráficos modernos, mejoras en control y animación, cinemáticas superiores y posiblemente integración con logros de la comunidad. ¿Por qué no?
Si Hideo Kojima no está con nosotros, es lo mejor que puede hacer Konami respecto a la franquicia, ya que crear una nueva entrega está completamente descartado. Sigamos. Castlevania Symphony of the Night. Symphony of the Night es un hito. Introdujo la exploración no lineal Metroidvania RPG con niveles, habilidades, transformaciones de Alucard, su estética gótica, la música, el diseño de niveles, el arte de Ayami Kojima. Todo eso marcó a toda una generación y dio vida a imitadores modernos como Bloodstained. Un remake podría potenciarlo. Mejoras visuales respetuosas, nuevo contenido, más opciones de exploración, música reorquestada, sería increíble. Recuperar ese castillo con tecnología actual sería un regalo para nosotros, los veteranos. Donkey Kong Classics, del 1 al 3. Donkey Kong no es solo un juego de arcade. ¿Sabías que fue clave para el surgimiento de Mario y para el posicionamiento de Nintendo en los 80? La trilogía Donkey Kong tiene mecánicas simples pero ingeniosas, plataformas precisas, desafíos puros. Imagina un remake con niveles rediseñados, física moderna, gráficos en alta definición pero pixeleados, con estilo retro y quizás modos nuevo más clásico. Nostalgia, sí, pero también innovación para disfrutar con nuestras memorias de infancia. GTA 3. GTA fue un cambio de paradigma, mundo abierto en 3D, libertad para explorar, una narrativa que mezclaba crimen, humor y caos. Este juego marcó el inicio de la explosión de los sandbox modernos. Un remake podría actualizarlo lo suficiente como para volver a disfrutarlo y revivir esos momentos únicos. Gráficos HD, tráfico y ciudad más viva, mejores controles, física moderna y quizá nuevas misiones secundarias. Sería como revivir Liberty City con los ojos y el corazón de quienes descubrimos GTA en sus primeros días. Recuerda, si estás disfrutando el contenido hasta aquí, déjame tu like para que nuestro vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Continuamos. Dino Crisis. Dino Crisis es amado por su propuesta, survival horror pero con dinosaurios en vez de zombies. Fue pionero en su momento, mezclando acción, tensión y criaturas prehistóricas con un diseño técnico muy ambicioso para la época de PlayStation. Un remake podría ser tremendamente emocionante. Dinosaurios con IA moderna, gráficos realistas, sonido envolvente, cámaras mejoradas, escenarios ampliados. Una experiencia nostálgica pero aterradora al mismo tiempo. Para terminar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aquí quizás muchos digan, ¿pero no es reciente? Sí, Breath of the Wild es moderno, pero merece un remake conceptual, aunque podría ser cualquiera de las primeras entregas principales. Pero, continuando con la idea, un rediseño profundo, no solo un port. Este juego representa lo mejor de la aventura, la exploración libre y una física emergente. Un remake podría pulir mecánicas, mejorar gráficos, expandir el mundo con nuevas misiones y contenido sin perder su esencia de exploración. Para los que aman Zelda desde los 90, sería un punto de conexión perfecto entre lo clásico y lo nuevo. En conclusión, si estás aquí es porque sentiste algo, porque estos juegos no son solo simples discos, cartuchos o archivos, son recuerdos, son momentos con amigos, con hermanos, con nuestros padres o contigo mismo.
Y pedir un remake no es aferrarse al pasado, es honrarlo, es querer que estas historias vivan otra vez, no solo para nosotros, sino para quienes vienen después. Ahora quiero leerte. ¿Qué juego crees que faltó aquí? ¿Cuál sacarías? ¿Cuál merece un remake antes que todos? Si creciste en la era dorada del gaming, ¿te agrada la lista de títulos? Comparte este vídeo para que el mundo se entere qué títulos son los que amamos. Si quedaste con la duda respecto a los temas de Final Fantasy IX que hemos hablado en el canal, por llegar hasta aquí, solo a ti te dejaré aquí arriba el vídeo relacionado en la descripción y en pantallas finales. Gracias por ver este vídeo, gracias por sentirlo conmigo. Y recuerda algo, los juegos que marcaron nuestra infancia no están muertos, solo están esperando el remake que merecen. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.